Dice que vamos a leer un Hebreos. Está del 10, pero vamos a leer parte del 9 y luego vamos a continuar con el. Vamos a leer desde el 9, 24. Después de Filipenses 9:23, perdón. Me dice cuando lo tengamos. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Qué número es, profe? Porque ahí anda un poquito. ¿Lo tenemos? Sí, ¿verdad? Miren lo que dice el 24. Porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figuras del verdadero, dice, sino, dice, en el cielo mismo para presentarse, dice, ahora por nosotros ante el Padre Celestial. Debemos de saber que el único intercesor entre el Padre, usted y mi persona se llama Jesucristo. Luego dice el 25, y no para ofrecerse, dice, muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, dice, con sangre ajena, oigan bien, y no se entra, ¿verdad? Porque tenemos que saber que todo el sacrificio Jesús lo hizo por usted y por mí, pero lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos entrando. 26. De otra manera, dice, para que entendamos, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Lo encontró ahí? 9, ¿qué dice? 9:45. La página 9:44. Oye, la pieza. ¿Lo tenemos? Lo encontramos, ¿verdad? Ya lo tenemos todos. ¿Sí? Ok. Repito nuevamente para que entendamos por lo que no lo habían encontrado. De otra manera le hubiera sido necesario, dice, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Debemos de saber que Jesús vino por usted y por mí. Fue presentado una sola vez, oiga bien, y para siempre. O sea, el Señor ya lo perdonó a usted, el Señor ya perdonó a esos niños que están a poca edad. El Señor ya perdonó a los que van a nacer, porque el perdón de Él es eterno. Pero, ¿qué sucede? Vamos a llamarlo con los niños, que en su momento van a tener que aceptar a Jesús como lo aceptamos nosotros. ¿Entienden? No es que no tienen que aceptarlo, tienen que aceptarlo, porque todos somos sometidos en desobediencia. Y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender. 27. Oigan bien, y de la manera que está establecido, dice, para los hombres, que muera una sola vez, dice, y después de esto, el juicio. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, dice. Oiga bien, aquí esta parte es importante, porque las personas dicen, todos vamos a ser salvos. Y tenemos que saber si vamos a ser salvos los que estamos con Él, los que estamos inscritos en el libro de la vida, los que estamos inscritos en el cielo. Porque miren lo que dice aquí. Repito, así también Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados. Oiga bien lo que dice aquí, de muchos, no dice de todos, de muchos. Ustedes saben lo que significa mucho, ¿verdad?
Puede haber un grupo, muchos, pero no está mencionando todos. Podemos ver, para los que tengan un poquito de duda, Judas no estaba en ese grupo. El ladrón de la cruz, uno de los que no se arrepintió, no estaba en ese grupo. Entonces debemos de entender que no es para todos, ¿verdad? Dice aquí, el pecado de muchos, y aparecerá, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, o sea, los que estamos esperando, los que estamos viviendo con Él. O sea, Él va a venir, pero Él ya no va a venir por el pecado, porque se supone que nosotros cada momento nos llenamos más de la palabra y vamos siendo santificados. Entonces ya no va a venir a ver si nos arrepentimos, porque se entiende que ya nos arrepentimos, se entiende que ya estamos convertidos, viviendo esa plenitud con Él. Y debemos de entender y debemos de saberlo, ¿verdad? Para que no vayamos a seguir haciendo las cosas que a Él no le agradan. Para salvar, dice, los que le esperan. ¿A quiénes no están esperando a Jesús? ¿A quienes están viviendo, como dice muchas veces, he escuchado ese refrán, la vida loca, en el mundo, afanados en el mundo? Y nosotros debemos de saber que tenemos que estar firmes en la roca. ¿Y la roca quién es? Se llama Jesucristo. Luego empezamos ahí en el 10.1. Dice aquí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, dice, por los mismos sacrificios, dice, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio, dice, una vez no tendrían ya más conocimiento del pecado. O sea, nosotros debemos de saber que el sacrificio por usted y por mí y por todas las generaciones solo es uno, y ese sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Entonces podemos ver, porque la ley, dice, teniendo, dice, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer, dice, perfecto a los que se acercan. O sea, la gente puede estar haciendo sacrificios, aquí lo menciona, cada año, puede estarlo haciendo cada año, o puede estarlo haciendo cada mes, o puede estarlo haciendo cada día, pero lo va a hacer porque quiere. Hay gente, por ejemplo, que está haciendo sacrificios de ayunos, pero lo va a hacer porque quiere, porque el sacrificio Jesús lo hizo en la cruz por usted y por mí. Entonces, ¿qué significa cuando muchas personas siguen haciendo continuamente las mismas cosas? Es claro, Jesús no está en su vida, porque si estuviera en su vida, como lo dicen muchos cristianos, entonces se darían cuenta que no es necesario estar haciendo más sacrificios, porque el sacrificio ya fue hecho. Pero lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos entrando más en los textos. Perfecto, dice, a los que se acercan. Luego el 10.2, estamos en el 10 ya. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, dice, no tendrían ya más conciencia de pecado. Luego el 3, pero en estos sacrificios, dice, cada año se hacen memoria, oiga bien, de los pecados. Y el Padre nos dice a través de su palabra, no traigáis a memoria las cosas pasadas. O sea, las cosas pasadas, la palabra clara es pasadas. ¿Qué significa? Quedaron atrás. Entonces Jesús, el Padre, eso lo trituró a las profundidades del mar. Entonces no tenemos por qué estar todavía trayendo a memoria, que yo hice aquel daño. Cualquier daño que sea, no vamos a mencionar porque desconozco, cada quien
tiene sus individualidad de problemas. Desconozco cada problema de la persona. Pero en estos sacrificios, dice, cada año se hacen memoria de los pecados. O sea, el Señor ya no quiere que traigamos a memoria lo que Él ya mandó hacer con su Hijo amado, Señor Jesucristo, para con cada uno de nosotros. Oigan bien, porque la sangre, para que sepamos, aquí está la parte que podemos entender un poco. Porque la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, si usted se quiere estar sacrificando, hincándose 24/7 o todos los días, vamos a llamarlo de esa manera, estar. Mucha gente dice, es que el Señor me tiene como me tiene, porque mire, doblo rodillas. Y el Señor no quiere que esté doblando rodillas. El Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Un hacedor de la palabra, de que sirve que una persona esté hincado todo el día o parte del día, qué sé yo, y luego solo se levanta y sigue siendo, si es hijo, malcriado con su papá o con su mamá, o si es esposo, ser malcriado con su esposa o con sus hijos, y si es esposa, pues igual. O sea, debe de haber un cambio en la persona, debe de haber un cambio de actitud, o sigue haciendo mandraques, como dicen, o negocios que no son lícitos, que no lo van a edificar de ninguna manera. El cristiano tiene que verse, tiene que ser ejemplo. Ya no puede ser el mismo peleón, ya no puede ser el mismo que anda buscando, bueno, aquí está mi esposa. Cuando mi esposa en su momento se incomodaba, ya cuando miró que de nada le servía incomodarse, porque ella se podrá incomodar, pero yo estoy con la paz del Señor. Y me he dado cuenta, y que me imagino que ella también ya se dio cuenta, que para que haya pleito se necesitan dos, y entonces no puede pelear porque yo no estoy. Entonces debemos de saber que en la casa, en la familia, escuchaba por ejemplo a mi esposa decirle a las muchachas, hay que presentarle al Señor los esposos. Y yo les digo con el Señor esto. Mi esposa pedía para que yo fuera a la iglesia, pero ¿saben cuál es el problema peor que había? No sé si es la palabra peor, así es, ¿verdad? Que había, que apenas yo llegaba de la calle, mi esposa me salía 2:20, como dice la gente, furiosa, y venía de la iglesia. Entonces decía yo, bueno, pero ¿de qué será que vienen? ¿De qué iglesia vendrán? Porque se entiende que la persona, cuando está en la casa del Señor, debe de haber tolerancia, debe de haber humildad, ya no debe de haber prepotencia. ¿Y qué creen ustedes? Llega un día yo ya, que el Señor me perdone que voy a quitar este momento, pero lo voy a hacer para gloria y honra de Él. Llego yo un día y ella me dice, buenas noches, papi, me dice. Yo dije, en mis adentro, va, ¿y a esta mujer qué le pasaría? Buenas noches, le digo yo. ¿Va a cenar? Me dice. Y dije yo, no, ya vengo cenado, ya vengo cheque. Y me dice, bueno, ahí está la ropa para que se acueste. Entonces ella empezó a ser diferente. Entonces yo quería conocer de ese Dios. Dije, bueno, y si el Señor cambió a esta mujer, entonces, pero ya había una actitud completamente diferente. Entonces usted no le puede decir a su esposo, cambia, si usted sigue igual, o quizás peor. Debe de haber un cambio en su vida que lo pueda notar el esposo o la esposa. Si usted está en las cosas del Señor, entonces el varón, la esposa debe de ver la conducta suya. Y si su esposa está, entonces debe de ver el esposo la conducta. Porque de momento que mira que sigue actuando igual que la del mundo, dice, bueno, ¿y aquí iglesia será que va? Porque dice el Señor, por sus hechos o por sus frutos los conocerán. Pero vamos a seguir en lo del Señor. Porque la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, aquí solo menciona esas cosas, pero lo que está dando a entender es que si puedes estar haciendo sacrificios de rodilla y no tienes un cambio en tu vida, no estás haciendo nada. Puedes estar ayunando todos los días, como estuvo Jesús, 40 días si quieres estar ayunando. Pero si no tienes un cambio de conducta, no estás haciendo absolutamente nada.
porque no lo estás reconociendo que ella hizo todos esos sacrificios por tus pecados y por los míos. Debemos de entenderlo. El que sigue haciendo esas cosas, pues entonces está junto al camino y no en el camino. Porque si estamos en el camino con Jesús, entonces debemos de reconocer que Él llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades en la cruz. Pero vamos a ir entendiendo más adelante. Porque la sangre de los toros, dice, y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por los cuales, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto, dice, y expiaciones por el pecado. El pecado, dice, no te agradaron. Entonces debemos de saber, repitiendo, por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, o sea, ¿quién entró en el mundo? Jesús, cuando vino aquí. Cuando vino Jesús. Porque dice aquí, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, Él no quiere que usted esté haciendo sacrificios. Él no quiere que usted esté haciendo ofrendas. Él no le está pidiendo a usted dinero. Él no está pidiendo que usted diezme. Si lo quiere hacer en su iglesia, hágalo. Pero Él no se lo pide. El que lo está latigando, diciéndole un montón de sátiras, son esos pastores que están viviendo del evangelio y no están hablando la realidad, porque en ninguna parte aparece donde esté Jesús cuestionando eso. Pero la gente sigue creyendo que con eso va a ganar la salvación. La salvación es por gracia, fue dada para usted y para mí. El Señor lo mencionaba la vez pasada cuando nos reunimos, ¿verdad? 5. Por lo cual, dice, el 6. Bueno, repito el 5. Por lo cual, entrando, dice, en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, dice, oh Dios, dice, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Recuerden que Jesús en todo momento vino a hacer la voluntad del Padre, porque Él ya sabía cuál era. No es que Él vino improvisando. Si ustedes leen desde Génesis hasta Apocalipsis, allí aparece donde iban a enviar un Mesías y el cual iba a ser profeteado, iba a hacer esto y lo otro. Todo lo que han leído van a ver que ahí aparece todo, que era necesario que padeciera por los pecados de nosotros, porque Él ningún pecado tenía. Entonces tenemos que saber que Jesús en ningún momento vino a estar preocupado por lo que ya estaba establecido. Él al cuerpo no le calentaba, sabía lo que iba a pasar, pero sabía que era necesario, porque la maldad de nosotros era mucha. 8. Diciendo primero, dice, sacrificio y ofrenda, oiga bien, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, Él no se agrada que usted esté queriendo estar de rodillas ahí. No han querido entender que son hijos. El Señor ha permitido muchas veces que deberían de ponerse el ejemplo. Si usted tiene un hijo y usted quiere, hablando terrenalmente, usted quiere que un hijo venga de rodillas aquí a pedirle. Por lo menos en lo personal, inmediatamente yo le digo, no, hijo, tú estás hincado. Venite, mi amor, y mejor lo abrazo. Pero hay gente que quiere estar allá y ni siquiera es digno de estar hincado levantando la cabeza, sino que con la cabeza al piso. No sé qué hacen ahí. Debemos de saber que el Señor quiere que estemos alzando los ojos al cielo. Ofrecen según la ley, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, dice, para hacer tu voluntad. Quita, dice, lo primero para establecer lo último. O sea, quitar el pecado para establecer la santidad en cada uno de nosotros. Porque ahí lo vamos a ir entendiendo. En esa voluntad, dice, somos, ¿qué dice? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Entonces,
Si usted quiere seguir haciendo sacrificios, pues hágalo. Pero en la escritura me dice que ya fue hecho todo por usted y por mí. Repito. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Oigan bien, ofrenda, para que entiendan los que quieren seguir ofreciendo sacrificios hincados o ofreciendo sacrificios de ayunos. Se están sacrificando porque quieren. No es porque quieren, no están entendiendo que Jesús lo hizo por ustedes. Entonces eso es lo que debemos de saber. Si lo siguen haciendo, simple y sencillamente le están diciendo: Jesús, eso que hiciste en la cruz no fue suficiente. No, yo te voy a ayudar y voy a hacer una parte. Pero están equivocados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Entonces debemos de entender que solo fue una vez y para siempre. ¿Quiénes son los que no aceptan esa ofrenda? Los que no quieren cambiar y siguen haciendo las cosas que a él no le agradan. Judas no cambió. El ladrón de la cruz, uno de ellos, no se arrepintió. El otro sabemos que sí. Entonces están como el otro ladrón de la cruz. No creen, porque si eres hijo del Altísimo, pues bájate. Y si te parece, me bajas a mí. Entonces no están creyendo. Eso es lo que deben de saber en el Señor. 11. Y ciertamente dice: todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, oiga bien, muchas veces los mismos sacrificios. Oiga bien lo que dice el Señor aquí de claro: que nunca pueden quitar los pecados. Para los necios, que nunca pueden quitar los pecados. Lo repito, miren qué precioso. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Debemos de entender, solo Jesús lo puede limpiar a usted de las cosas que aún no ha querido dejar. Porque ya, si se las entregamos, nosotros sabemos que creemos en Él. 12. Pero Cristo dice: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿y por qué Jesús se fue allá a sentar? Porque Él ya lo resolvió. Los que no quieren creer, pues van a seguir en las mismas situaciones, van a seguir viviendo en las mismas tribulaciones, hasta que logren reconocer como el ladrón de la cruz, el que fue salvo hasta el último momento. Como dice la gente, los que saben de fútbol, que saben muchos, en el minuto 90. Pero fue salvo, gracias al Señor. Sentado a la diestra de Dios. De ahí, dice en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos, dicen, por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, oiga bien, perfecta, para siempre, dice, a los santificados. O sea, para ustedes y para mí. No dice: seguiste, bueno, voy a ir a la cruz otra vez. No sé quién lo hizo. No dice ahí a medias. Perfecto. Miren. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice, a los santificados. Y nos atestigua, dice, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley, dice, oiga viendo, dice, en su corazón y en su mente las escribiré. O sea, eso ya está en usted y está en mí, pero debemos de entender y debemos de saber para que podamos estar viviendo esa plenitud con Él. Entonces, a veces, al no leer, no descubrimos que ya tenemos nosotros la revelación de la palabra en cada uno de nosotros, y debemos de saber y estar viviendo esa plenitud.
Y añade, y nunca más, oiga bien, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tenemos que saber, o sea, que el que se acuerda del pecado, del que hizo mal, del que habló mal, del que cualquier cosa que le ponga, del adulterio, del robo, del mal deseo para el compañero, para el vecino, para lo que sea, para la esposa, para el esposo. Entonces podemos ver, añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, el Señor no se acuerda de sus pecados. Si usted los quiere traer a memoria, es problema suyo, pero no es problema de la palabra, porque la palabra es clara. Dice, miren, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, de todo lo que hiciste, de todo lo que me negaste, que pisoteaste en su momento la salvación, porque todos lo hemos hecho, porque sabemos que la palabra nos dice, fuimos sometidos a desobediencia. Pero una vez que ya sabemos que está la salvación, entonces debemos estar viviendo esa gracia con Él. Luego 18. Pues donde hay, dice, remisión de estos no hay, dice, más ofrendas por el pecado. Oiga bien lo que está diciendo. Perdón. Pues donde hay remisión, o sea, donde hay entendimiento, donde han creído en Jesús, eso es lo que nos enseña el Señor. Pues donde hay remisión, dice, de esto, no hay más, oiga bien, ofrenda por el pecado. O sea, si lo quiere seguir haciendo alguien, pues yo respeto, pero no está mi Padre, ni mucho menos Jesús, ni el Espíritu Santo morando en esa vida o en ese corazón. Lo tiene como uno que le preguntó, Señor, ¿y qué debo de hacer? Entonces le dijo él, mira, pasó, asaltaron a un ladrón, le dice ahí, y pasó un samaritano, un sacerdote, y pasó un levítico, parece que es. Y ya le dijo, y parece que el samaritano le ayudó. Entonces dice, ¿quién fue el que actuó mejor? Le dice, el samaritano. Pues bien ha respondido, le dice, haz como él. Entonces debemos de entender que haz como él, hasta cerca del camino. Entonces, pero es mejor estar en el camino. Pues donde hay remisión, dice, de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es el único que lo limpia a usted de pecado y cualquier situación. Jesucristo. Porque el camino nuevo, oiga bien, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces debemos de entender y debemos de saber, ¿verdad? Que el camino nuevo, ¿quién es? Jesús. Jesucristo es un camino nuevo y un camino vivo. Aquí lo dice Él. Por el camino nuevo, dice, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. O sea, ¿de su cuerpo qué? Cuando fue crucificado por usted y por mí. Eso es lo que nos dice. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo, dice, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Oiga bien, teniendo un gran y único es sacerdote. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, dice, con corazón, oiga bien, aquí, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, dice, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, con la sangre de Jesús. Mantengamos firme, sin fluctuar. Cuando dice sin fluctuar, es no esté dudando, porque cuando usted fluctúa, es como las alas o las olas del mar, de un lado y para otro. Cuando habla de fluctuaciones, está refiriéndose como que no sean como la ola del mar. Ustedes han ido al mar alguna vez, se fijan qué hace el mar con una persona, la tira para allá y la tira para acá. Entonces está fluctuando, no está firme. Nosotros, como hijos de mi Padre Celestial y hermanos de Jesús, debemos de estar en una sola pieza, y es en Jesucristo. La roca suya y mía se llama Jesucristo.
Mantengamos firme, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, él, si a usted le dijo que lo bendice, ya es bendecido. Pero si no quiere creer y no quiere agarrar esa bendición, sino que dice, no, es que a mí me gusta andar buscándola. O sea, queriéndose adelantar. Y muchas veces el Señor ha permitido decirlo, no busca la bendición porque me sigue. Él dice, me sigue. Luego dice el 24, y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira bien, a las buenas obras. No dejando, dice, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Debemos de saber que el día se acerca, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá? No sé, pero sabemos que el día se acerca. Y mucha gente todavía está pensando, o quizás diciéndolo, ¿qué tiempo se escuchó eso? Y no se han dado cuenta que el Señor viene por cada uno de nosotros. Él viene por su iglesia. Y les digo, pues, les puedo decir, ya de mi familia, por ejemplo, de mis tíos, ya se llevó a, solo uno hay, para no mencionar mucho. Entonces el Señor ya vino por los otros. Ya vino por mi mamá, la que me crió. Entonces debemos de saber que Él viene. Igual, vamos a hacer memoria en el Señor, como cuando vino por Esteban. Es el único que aparece en la Escritura donde dice Él, igual que Jesús, dijo, encomendó el Espíritu primero y le dice, te pido, oigan bien, las mismas palabras de Jesús, uno solo ya, que no tomes en cuenta ese pecado. Y abrió y miró los cielos abiertos y miró al Padre. Y eso debemos de saber que todos lo vamos a ver. Eso sería la palabra del Señor. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Me permita ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.